Pitágoras dijo que la educación es templar el alma para las dificultades de la vida. Platón decía que la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad y que ese esfuerzo consiste en orientar la inteligencia hacia el verdadero objeto del conocimiento, que es la comprensión de la idea del bien. Y Aristóteles hablaba de que la educación debía formar al hombre libre y al ciudadano responsable como fundamento de la cultura de las naciones y como el camino al desarrollo integral y a la búsqueda de la perfección. Para discutir sobre lo que en realidad es el tema más importante para el desarrollo de las naciones, tengo el privilegio de presentarles a Nicolás Shea, licenciado en Economía con máster en Educación por la Universidad de Columbia y máster en Administración por la de Stanford en California. Nico es presidente ejecutivo de Cumplo, la plataforma de financiamiento colaborativo más grande de América Latina y lo que es ya un importante puente de acceso a capital para los millones de latinoamericanos que no tienen acceso al sistema bancario. Es fundador de Startup Chile, que apoya emprendimientos en todo el mundo con el objetivo de llevar inversiones a Chile. Apoya y participa también en eClass, una plataforma de educación digital que es una revolución desde hace años y más en estos tiempos que vivimos. Nicolás Shea es muchas cosas buenas, pero sobre todo es un gran líder, un humanista, un hombre comprometido con el desarrollo del ser humano y un gran ciudadano latinoamericano, de esos que tanta falta hacen en este turbulento siglo XXI. Nico, bienvenido a Razón de Estado. América Latina tiene en promedio un atraso de 15 años en su modelo educativo. Si vienes al centro del continente, ese número pasa a los 20. No solo el contenido y el costo son un problema, sino también el acceso. ¿Va el mundo hacia la educación digital? 100% ya está en la educación digital y yo diría no solamente estamos 15 años atrasados, sino que nuestro sistema educativo completo está absolutamente obsoleto. Nico, ¿qué lecciones, qué problemas y qué desafíos y oportunidades nos deja la pandemia en lo que respecta a la educación? Yo te diría que naturalmente todos sabemos los costos de la pandemia, pero una de las grandes externalidades de la pandemia, las cosas positivas, es que nos volvimos a tomar conciencia de la importancia que era la socialización. Y lo que hace la tecnología, porque al final, antes de la tecnología, la educación tiene dos componentes. Tiene el contenido y tiene la socialización del contenido. Antes de Internet, naturalmente que esas cosas tenían que estar en el mismo lugar físico. Tú tenías que encontrarte con la fuente del conocimiento, llámese profesor, llámese texto. Antes los monasterios, la educación y el contenido se concentraban en los monasterios y era muy restringida. Hoy día, con la abundancia del contenido y la proliferación de la tecnología, lo que hace es que se desacopla la fuente con la relación. Ya no es necesario estar en una sala de clase, en un mismo lugar, pagar una matrícula cara, porque hoy día la gran noticia para el mundo es que ha ocurrido una democratización absoluta del conocimiento. Yeah. Lo que sí vuelve y toma más importancia, Dionisio, es la socialización. Entonces yo creo que la clave está en entender la educación presencial, el aula, como un espacio para desarrollar esas habilidades sociales, además de adquirir contenido útil. Claro. Por eso, Nico, es evidente que con acceso a la educación digital en línea se puede subir de manera extraordinaria la calidad de la oferta, el acceso a un mejor nivel educativo. Esto depende, como ya decías, del Internet, de la tecnología y del acceso, pero sobre todo depende de que las mejores escuelas, universidades y centros de formación técnica del planeta produzcan los contenidos de la calidad que el mundo de hoy exige y necesita. ¿Es esto posible y en cuánto tiempo? Absolutamente posible. La buena noticia de inicio es que todo el contenido que necesitan los seres humanos en Guatemala, Chile, Estados Unidos, Suiza, ya está desarrollado. Y ya está traducido. O sea, tú te metes cualquier contenido y ya te metes en Google Doc, en fin. O sea, la tecnología ya está. Yo te diría que el gran desafío está... A mí me da pena el colegio de mis niños. Yo tengo niños en edad escolar. Y siento que se acabó la pandemia y como que hay una presión para volver hace 2 años. Y uno digo, pero no. O sea, por favor, no. Tenemos que seguir. Ya está. Tenemos la infraestructura digital. Sigamos y de manera de poder aprovechar mucho más
el usar el contenido como un guión que favorezca, que facilite la socialización. Yeah. Hay un intelectual muy conocido que se llama Sir Ken Robinson, que entiendo que él empezó a hablar de este concepto del flipped classroom, o la sala de clases invertida. Entonces, aprovecha la tecnología, que los alumnos estudien antes, lleguen preparados, todo lo que puedas mandárselo por email, en formato, en video, lo que sea, mándaselo antes, de manera que la sala de clase sea un espacio de discusión, de interacción, de aplicación de ese contenido. Hoy día, ocupar la infraestructura física para transmitir contenido que podría haber sido transmitido de manera digital es una mala idea, es muy ineficiente. Por lo tanto, por mucho que avance la inteligencia artificial, la neurona del cerebro, las emociones del ser humano, hoy día siguen estando, yo creo, soy de los optimistas, muy lejos de ser replicados por un algoritmo artificial. Sí, y precisamente lo que nos distingue como seres humanos es eso. Son las emociones, es la interacción, es la relación con otros seres humanos. Claro. Por eso, Nico, este tema que viene es muy importante. El BID afirma que cerca de 80 millones de habitantes, principalmente rurales en América Latina, no tienen acceso a los estándares mínimos de Internet. Y para otras docenas de millones el acceso es limitado o no pasa de la pequeña pantalla del móvil. Si esto no se corrige, será muy difícil cerrar la brecha. ¿Cuál es y dónde está la solución? Bueno, la solución en verdad no es más que aumentar el acceso rápido. La buena noticia, Dionisio, es que gran parte de eso ya está. O sea, hoy día, junto con el COVID, una de las particularidades que lo hace única con respecto a otras pestes de la historia es precisamente Internet. Hoy día ocurrió la deslocalización total. Hoy día uno ve, no sé si ustedes ya en Guatemala seguramente han pasado estas líneas de los satélites de Elon Musk. O sea, estamos a muy poco tiempo de que nuestro planeta entero esté iluminado con Wi-Fi, de que los teléfonos lleguen, ya no siquiera sé si se pueden llamar un teléfono, porque son con mini computadores, ¿no es cierto?, que te permiten además hablar, estén totalmente disponibles, que la banda ancha se transmita de manera totalmente universal. Entonces, eso es cuestión de tiempo y naturalmente hay que acelerarlo. Pero en paralelo, yo creo que el error está en ver todo este avance como una amenaza a la cual nos debemos resistir. Uno, no es una amenaza, y dos, no sacamos nada con resistirnos. Yo creo que lo importante acá es que tengamos la actitud correcta para ver cómo adoptamos estas tecnologías para mejorar nuevamente el aprendizaje y la socialización. Y eso, nuevamente insisto en el punto, perdona que lo repita, pero acá el paradigma es ocupemos en la digitalización, ocupemos la tecnología para transmitir el contenido de manera que el contacto presencial sea mucho más rico. Y en ese sentido, es muy interesante el rol del maestro, del profesor, quien se vuelve más en un orquestador o articulador de dinámicas de aprendizaje que tener que ser la persona que tiene que tener todo el contenido en su mente. Sí. Y escribirlo en el pizarrón y dictarlo en el cuaderno. Claro. Eso sí, los cósmicos de los que hablabas, de los satélites de Elon Musk, han sido precisamente los que han devuelto en gran medida la señal de Internet en Ucrania para que se pueda seguir transmitiendo las atrocidades y los crímenes de guerra que ha cometido el tirano loco del Kremlin, ¿no? Nico, ¿tú apoyas? Zelensky le pidió la conexión hasta que se la dieran. Exactamente. Por eso es tan importante que esa tecnología a la que hablamos pues siga expandiéndose y que al final el mundo entero tenga acceso. Nico, tú apoyas y formas parte de la empresa eClass, Educación Digital, que tiene cursos en línea desde hace 18 años. Es una plataforma visionaria que está en 5 grandes países de la región y ofrece programas híbridos en línea y presenciales. Por tener programas técnicos en línea que ayudan a la gente para resolver los problemas del diario vivir, ¿hace esto de eClass el modelo de educación para el futuro? Cuéntanos de eClass brevemente. O sea, bueno, es la misma lógica. O sea, eClass, básicamente la pregunta que nos hicimos nosotros era, bueno, ¿cómo aprovechamos la tecnología para difundir el contenido, pero no limitándonos solamente a la tecnología? Porque nosotros, más que hablar de e-learning, también creemos mucho en el blended learning, creemos mucho en el contacto. Como dice, una vez me tocó conocer a la ministra de Educación de Finlandia, y decía que ellos en Finlandia, en vez de hablar de inteligencia artificial, hablan de inteligencia aumentada. Y que fue muy interesante además cómo ese cambio semántico, cómo cambió la actitud particularmente de los educadores
en Finlandia. Precisamente la digitalización lo que hace es aumentar, primero porque la posibilita, ¿no es cierto? O sea, las personas tienden a comparar la educación digital con la educación full presencial, cuando irónicamente no es una alternativa. Sí. O sea, si es que tú tienes la posibilidad, el tiempo y el dinero y te admitieron para ir a estudiar a Harvard o a Oxford, obviamente que tienes que hacerlo. Yo se lo recomendaría a cualquier persona y si pudiera lo haría yo mismo. Pero eso no es una realidad para el 99,9999% del planeta. Por lo tanto, el e-learning o la educación a distancia viene a sustituir la no educación. Claro. Y sin duda que cuando lo comparas con la no educación, cualquier cosa, y no cualquier cosa, porque hoy día además los programas de e-learning han avanzado mucho y en algunos casos incluso están demostrando ser más efectivos que los programas presenciales. Sí. Por lo tanto, la lógica detrás de eClass, Dionisio, es la misma. Trata de transmitir, digitalizar todo lo digitalizable y trata de concentrar la socialización para que los seres humanos sigamos interactuando. Sí. Hablando de la no educación, está claro que los currículos de estudio no están adaptados a las necesidades del mundo de hoy. Ya hablamos de las crisis y los atrasos en la educación. ¿Crees que el desafío del siglo XXI es aprender lo que se necesita y con contenidos no tan lineales como los entendemos hoy, sino dando una educación más práctica? O sea, absolutamente, ¿eh? Y esto es un cliché, pero ya más que el aprendizaje, las grandes herramientas o habilidades de la cuarta revolución industrial o del futuro son el pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional. ¿Se fija? Entonces, al final, nuevamente, el contenido no tiene sentido destinar parte del cerebro al aprendizaje de cosas que fácilmente que están tan al alcance. Obviamente que uno tiene que tener ciertos conocimientos mínimos, pero especialmente entender cómo acceder a esa información, que es cada vez más fácil, pero cómo relacionarla, cómo aplicarla para ir avanzando. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el riesgo? Es terminar idiotizado por la tecnología y básicamente dejar de pensar y ser consumidores del contenido que nos quieren mandar las empresas de publicidad. Claro. O alternativa B, en el fondo resistirnos por lo tanto, bueno, como en todas partes, tú citaste a Aristóteles, como que la respuesta suele estar en el punto medio, ¿no? Entre los dos extremos. Yo creo que acá el desafío es nuevamente aprovechemos esta enorme eficiencia y abundancia de contenido, que es una maravilla. Sí. Cuando yo estudié economía en la Universidad Católica hace 20 años, y seguramente tú también, la ecuación fundamental de producción de un país tiene dos variables, y tienen que ver con la educación y con el capital. Resulta que hoy día, 20 años después, ambas cosas, tanto la educación como el capital, nunca habían sido tan abundantes en la historia de la humanidad. Tanto es así que por un lado existe el e-learning y por otro lado la tasa de interés, bueno, hoy día el mundo desarrollado, claro, es cero. Claro, la clave estará en saber aprovechar eso, la educación y el capital que hoy están disponibles, porque la verdad que hacemos cosas que a veces dan mucho que pensar los seres humanos. Nico, además de tener una maestría de la Universidad de Stanford, sigues muy cerca de esa gran escuela. Tienen un programa de innovación como pocos en el mundo y es una institución que está muy consciente de la evolución que la educación necesita. Además de una educación funcional y efectiva, ¿por qué es tan importante la innovación como la promueven los programas de Stanford? El principal peligro de los seres humanos es nuestra inercia y estamos formateados para imitar. Los seres humanos biológicamente tenemos unas neuronas que son las de la imitación y nosotros cuando somos pequeños especialmente estamos observando y los referentes que tenemos, copiamos, imitamos esos patrones. Por lo tanto, no estamos programados para cambiar. Estamos programados como que aspiramos, si tú ves la publicidad, así como que el tipo, la caricatura del éxito es estar en el Caribe tomando una piña colada y sin ninguna presión y como que llegaste a una convergencia y no tienes que hacer nada más y tienes la velocidad asegurada. Bueno, desgraciadamente, no sé si desgraciadamente, pero eso no es cierto. O sea, porque los pics de felicidad de los seres humanos precisamente son cuando se sobreponen o enfrentan esa inercia y las cambian. Por lo tanto, la innovación tiene que ver ante cualquier cosa más que una tecnología, tiene que ver con esa disposición a dejar de aprender, a renunciar a aquellas cosas que creías que eran ciertas, particularmente aquellas que te han beneficiado en el pasado. Y eso es muy difícil. Claro. Si uno no desaprende, no puede aprender, y la innovación, y en la Universidad de Stanford y el mundo entero, así lo entiende.
Ya. Nico, MIT también tiene programas en línea para América Latina y Harvard está avanzando en este campo. ¿Conoces otras iniciativas o instituciones que estén ofreciendo este necesario modelo de educación? Y la pregunta real es, ¿cómo ves el modelo educativo del mundo en 5 años si hacemos bien las cosas? O sea, todas las universidades, MIT quizás fueron pioneras, MIT con su famoso Open Courseware, fue la primera universidad top en liberar completamente su contenido y disponibilizarlo al planeta entero. Muchas de estas universidades de calidad además lo usan el e-learning como una manera de atraer alumnos y de difundir su marca y su conocimiento. Hoy día, Dionisio, todas las universidades. Yo sé que tú estás muy involucrado en la Universidad Francisco Marroquín, te aseguro que también hoy día todos los modelos, me imagino, están en el formato virtual. Si no lo estaban, hoy día después del COVID me sorprendería que ya no lo estén. Por lo tanto, el e-learning quizás no lo llamamos e-learning, pero llámalo Wikipedia, llámalo YouTube, llámalo TikTok. O sea, eso todo es conocimiento que se está transmitiendo de manera digital y el desafío es encauzarlo lo mejor posible y ojalá combinarlo con interacciones presenciales. Ya, Nico, no claro. Solamente, sí. Claro, esos contenidos de los que hablas también traen excesiva cantidad de basura y uno de los desafíos de la especie humana de hoy es aprender a desarrollar un pensamiento crítico y a discernir qué es, digamos, la paja del trigo, la basura de lo que te puede servir. Nico, nos van quedando pocos minutos y nos quedan 4 o 5 temas de los que necesito escuchar tu opinión. El tema del costo determina el acceso a determinados programas de educación y a su calidad. Si caminamos en dirección al mundo ideal, obtener títulos, diplomas, conocimiento, sin necesidad de cruzar las fronteras, será una ventaja extraordinaria. Esto abre una gran oportunidad para el mundo, pero ¿cómo van a competir las universidades locales de los países si los programas en línea serán masivos, muy económicos y vendrían de las mejores escuelas del mundo? Precisamente porque la tecnología es muy buena para estandarizar procesos, contenidos, materias. Pero yo creo que las universidades, a ver, primero que todo están bajo amenaza sin duda. O sea, una universidad, porque hoy día las universidades de Guatemala van a empezar a competir de igual a igual con MIT y Harvard. Tienen una gran ventaja. Ahora, si una universidad, una institución en Guatemala no es capaz de proveerle un mejor aprendizaje a los guatemaltecos, considerando la ventaja implícita que deberían tener, quizás esas instituciones ya debieran dejar de existir. Entonces, sí, obviamente van a dejar de existir muchas instituciones. Okay, pensando en Chile, tengo clarísimo cuál. Claro. Y lo encuentro una buena noticia, porque la verdad que tener malas instituciones vivas de manera artificial es muy malo, porque el fondo es alimentar expectativas equivocadas a muchas personas que con mucho esfuerzo siguen pagando esos contenidos. Pero hay la ventaja local va a ser cada vez más grande para quien aprenda a identificarla y usarla. Es una virtud importante saber llamar a las cosas por su nombre. Nico, en el mundo de la educación digital, que es una necesidad real, como ya la mencionábamos, ¿cómo queda la parte relacional? Que ya mencionabas algo del tema, la interacción social, el aprender a trabajar en equipo. Los encierros y la distancia afectaron de manera importante el estado emocional de la gente. ¿Nos vamos a acostumbrar? ¿Encontraremos la forma de educarnos en línea o vamos a seguir el consejo de Aristóteles, no encontrar un medio inteligente que resuelva los problemas de todos? Yo creo que es una combinación, es nuevamente, Dionisio, perdona que te conteste quizás lo mismo, pero es una combinación de las anteriores. O sea, yo creo que hoy día, antes tú estabas sometido, literalmente sometido a oír, yo no sé si uno aprendía mucho, al profesor que el colegio, la universidad, el instituto decidía ponerte al frente. Y esa persona, más que enseñarte lo que tú necesitabas o querías aprender, te enseñaba lo que él sabía o quería enseñarte. Entonces, es una cosa como que es absurdo. La oferta y la demanda de aprendizaje han estado totalmente desacopladas y ahora se están alineando porque el protagonista pasa a ser el alumno. Sí. Entonces, yo creo que el desafío naturalmente está en que el alumno tenga la disciplina y la inteligencia suficiente para acceder a la información y el contenido que más le conviene. Otra gran reflexión. Nico, el mundo del futuro, que ya llegó, demanda nuevas y distintas habilidades. En el pasado se valoró el conocimiento y la información, pero ahora, con el volumen tan grande y diverso de información al alcance de todos, se han hecho tan importantes las habilidades para encontrar trabajos que paguen bien,
como la capacidad de interpretar y discernir sobre la información a la que tenemos acceso. Ya lo decía. ¿Por qué se hizo tan importante desarrollar no solo nuevas habilidades, sino también un pensamiento crítico? ¿Es una capacidad más importante que la otra? Precisamente porque hoy día estamos abrumados de información. Entonces, cuando estás abrumado de información, tienes que discriminar cuál es la información válida, correcta o útil. Entonces, por lo tanto, esto ya no basta con quedarte ahí, llegar a alguna institución de educación y colgar el título en tu pared. Olvídate. Hoy día tiene que ver con que el conocimiento sea aplicable, y un consejo quizás que le daría a los auditores, a quienes nos están mirando, hoy día piensen ustedes en qué empresa les gustaría trabajar, métanse en el sitio de esa empresa, vean cuáles son los contenidos. Casi todas las empresas grandes en el mundo tienen incluso mallas académicas desarrolladas, programas de inducción. O sea, si es que alguien llegara a alguna de mis empresas, me dijera, mira, yo quiero dedicarme me gusta tu empresa por tal o cual razón, en esta área, y ya estudié los contenidos, tu programa de inducción, o sea, yo esa persona, pero en el fondo me da lo mismo el currículum que tenga, me da lo mismo donde estudió. ¿Por qué? Porque me está demostrando proactividad, inteligencia emocional, te fijas, y después lo probaré y ahí veremos, Claro. vamos avanzando. Nico, una pregunta probablemente ingrata. En la América Latina de hoy, si la gente tiene que escoger, y es posible que en la mayoría de casos sea así, ¿es más importante tener acceso a capital o a educación? Si vas a emprender, capital. Si vas a emplearte, educación, en términos laborales. Yo diría sí, la respuesta correcta son las dos. Pero en el fondo, Ricardo Hausmann, a quien yo sé que tú también conoces muy bien, yo una vez le oí y me hizo tanto sentido que los países superan la pobreza con capital y se mantienen y llegan al desarrollo con educación. Por lo tanto, la educación tiene que estar siempre, pero es de más largo plazo, pero lo que hace que los países salgan más rápido, la palanca más efectiva, es el capital. Ahora, pero tienen que ser las dos. Y nuevamente, la buena noticia es que nunca antes en la historia de la humanidad, tanto la educación como el capital habían estado tan disponibles para el mundo en general. Yeah. Si Pitágoras, Platón y Aristóteles hubieran sabido que en pleno siglo XXI contarían contigo, habrían dejado este mundo con más paz y alegría y con un brindis por el futuro de la especie humana, que sin duda posiblemente hoy más que nunca necesita gente como tú. Gracias por tu tiempo, querido Nicolás. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,